Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches. noches, ingeniera. Buenas Bueno, noches, Daniela. hola. He tratado de escribir al administrador de su grupo, pero también he dejado en la plataforma virtual el enlace que vamos a estar ocupando temporalmente mientras se reanudan las clases. ¿Listo? De todas maneras, hoy creo que van a entrar muy poquitos y lo único que voy a hacer es mostrar el programa y explicar un poquito cómo es que vamos a trabajar. Todavía va a ser un poquito híbrido, ¿ya? Si bien las clases van a estar programadas presenciales y ya no vamos a estar trabajando a través de Zoom, la plataforma virtual va a continuar todavía con todo el material recopilado a la fecha. Ya existe material de apuntes, materiales de videos, etcétera. Entonces ustedes ya verán lo que les sirve a medida que vamos avanzando, buscando un poquito de apoyo ahí, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase de ahora es un poquito introducirlos en la plataforma virtual, de tal manera de que sea una herramienta de trabajo también. Los prácticos, eso sí no va a variar, lo vamos a hacer a través de la plataforma virtual, que ahí se les va a poner el archivo donde está la serie de preguntas y ustedes a través de él también pueden subir, pese a que los prácticos en este semestre no tienen una ponderación realmente. ¿Ya? Entonces voy a explicar primeramente cómo vamos a trabajar y ahí van a ir dándose cuenta qué va a entrar en ponderación, qué fechas vamos a trabajar, los exámenes, etcétera. ¿Listo? Bueno, primero en virtual, uagrm.edu.bo, en pregrado, ustedes van a encontrar como materia inscrita a Leonardo's Grupo SD. Entonces, en esta primer pantallita lo que vemos es un resumen de la materia. La materia realmente es muy corta en el sentido de contenido, pero extensiva en la plástica, ¿sí? Porque hacemos bastantes ejercicios de cada tema. El tema número 1 es recursividad, es otra forma de enfocar la solución algorítmica. Es que hay problemas que bajo la metodología recursiva resultan ser más sencillos de resolver. Entonces el objetivo del tema 1 es comprender el funcionamiento de un algoritmo recursivo para que lo podamos aplicar en caso de que nos encontremos con algún problema que de repente tiene una naturaleza recursiva, ¿ya? Quiere decir que hay muchos problemas algorítmicos que se pueden resolver de manera más sencilla bajo esta estrategia, eh, que si lo hiciéramos por el método secuencial o de ciclos repetitivos que ustedes han conocido en el semestre anterior. Una vez que dominemos a las recursiones, esto va a significar que no solo tengan que manejar la estrategia, sino también que lo puedan codificar. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con C++, normalmente C++ Wilder, ¿ya? Pero el objetivo es que ustedes planteen el algoritmo de manera correcta, ¿sí? Entonces, pueden usar otro lenguaje de programación que soporte la recursividad, pero todos los ejercicios que están planteados en este curso están enfocados en C++, ¿listo? Ahora, en la segunda parte, el tema número 2, análisis algorítmico, este tema está enfocado en lo que es determinar la talla del problema, la talla de un problema. ¿En qué sentido? Si planteamos nosotros un algoritmo A y luego un algoritmo B, tenemos que tener alguna forma de identificar cuál de los dos algoritmos va a ser más eficiente cuando la talla del problema tenga a crecer al infinito. Obviamente, cuando planteamos una solución, en una primera instancia, lo más importante es que solucione el problema en el momento, pero siempre hay que preparar para que más adelante la talla del problema crezca. Me refiero sobre todo a lo que es el tema del número de entradas del algoritmo. Yo puedo plantear un algoritmo para una planilla de sueldos de 10 empleados, con ciertas estrategias algorítmicas y luego de repente en algún momento la planilla puede subir a 1000, ¿no? Entonces obviamente habrá que revisar si mi algoritmo soporta el crecimiento de la talla, ¿no? Entonces eso es lo que busca el análisis algorítmico. Determinar la complejidad del algoritmo, pero no tomando en cuenta cuán difícil es, sino más bien cómo va a comportarse en la medida en que el número de entradas tienda a crecer hacia el infinito, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que esto es, si bien es teórico, porque se les muestra las reglas de análisis, ¿ya? En la práctica, nosotros tendemos a utilizar esta teoría de manera
se le puede decir por inspección. ¿Qué significa por inspección? Que ni bien vemos el algoritmo planteado, nos enfocamos en el nudo del algoritmo, analizando solo ello, y con ello podemos determinar la complejidad del algoritmo. Entonces, esa habilidad la vamos a lograr al final del tema número 2, porque los ejercicios que voy a mostrarles, yo sin necesidad de hacer el análisis paso a paso, que es lo que vamos a empezar haciendo al principio, les voy a poder enseñar a determinar la complejidad del algoritmo. Pero ¿cómo lo van a lograr? Sabiendo también la teoría, ¿no? Que por inspección significa que no necesariamente hacemos todos los cálculos, pero sí utilizamos el apoyo teórico para determinar la complejidad. ¿Qué es lo que en la vida práctica se hace, ¿no? Porque es bastante complicado a veces ponernos a medir la complejidad de los algoritmos step by step o paso a paso, porque hay algunos incluso que no pueden ser medidos de esa manera. Entonces sí o sí hay que apoyarse en la metodología por inspección, ¿ya? A veces en el examen, sobre todo el segundo parcial, el principal problema que tengo es que no lo han hecho. Para llegar al segundo parcial, tú tienes que mirar un algoritmo y decir por inspección qué es la complejidad que para ti representa, ¿sí? Y una vez que lo hayas hecho, como el examen es de eso, comenzar a hacer la medida de paso a paso, que es lo que normalmente se les va a pedir, ¿listo? Entonces, el error más grande es que comienzan al revés, empiezan a medir 1, 2, 3, 4, 5 líneas, y lo que encuentran, perdiendo la perspectiva más importante, y por lo tanto encuentran un resultado incluso desconocido, ¿no? Entonces, sin embargo, lo correcto es ir primero por inspección, y si al hacer por el método por inspección tú determinas que la complejidad del algoritmo es, por ejemplo, cuadrática, ¿ya? Tú demostrar ello a través del análisis de paso a paso. Y si hay una variación entre lo que encontraste, hacer otra vez el análisis por inspección para determinar si hay un error en el paso a paso o hay un error en el análisis inicial que hiciste antes de enfrentarte al problema. En el semestre anterior, a mí me sorprendió mucho porque yo les recomendé mucho el método, ¿sí? Háganlo así, pero pues lamentablemente no me hicieron caso, y en el examen, el examen se podía resolver en media hora, ¿no? Y sin embargo, empezaron a medir paso a paso y ya iban por la hora y no salían del primer ejercicio, ¿no? Y obviamente se desviaron del camino y encontraron cosas que no teníamos nada que ver. Ya cuando lo resolvieron conmigo, se dieron cuenta de los errores y bueno, se dieron cuenta que el examen estuvo muy fácil si hubieran hecho caso nada más de que el primer paso es analizar el algoritmo por inspección, y luego hacer el paso a paso para demostrar, ¿no? En realidad es la habilidad a la cual ustedes deben llegar y es lo más recomendable, porque a veces en el paso a paso te pierdes por puro conteo, ¿sí? Y al perderte por puro conteo, pierdes la perspectiva y encuentras cosas que no hay, ¿no? Entonces siempre hay que, después de analizar, aunque sea paso a paso, tú volver a mirar el algoritmo, ¿sí? Decir, ¿es verdad? ¿Por qué me salió cuadrática? ¿Por qué me salió lineal? ¿Por qué me salió constante? ¿Sí? Entonces, y vos mismo sustentar mejor tu respuesta, ¿ya? Bueno, esos dos parciales, miren, yo lo haría en un mes, los dos contenidos, pero cada tema va a estar casi un mes, entonces vamos a estar como que 2 meses utilizando ejercicios clase a clase. El auxiliar es bastante delicado. He notado que siempre está ah, pues haciendo sus ayudantías, entonces traten de aprovechar porque ayuda la perspectiva del auxiliar también al momento de solucionar problemas, ¿sí? Y bueno, hay de repente ejercicios del práctico, ese es otro error. El práctico no tiene un espíritu de que lo presentes para ponerte 5 puntos, no. El práctico tiene un espíritu de que tú ya has estudiado y te pones a resolver el práctico como si fuera un examen, ¿sí? Entonces ahí vas midiendo tu habilidad. ¿Estoy pudiendo o no estoy pudiendo? ¿Qué me falta? Preguntas a un compañero. Por último, preguntas en clase. Este ejercicio no me sale. Si bien la mayoría de las veces no lo resuelvo, aunque a veces termino haciéndolo, ¿ya? Sí les doy los elementos básicos para que lo resuelvan, ¿sí?
Ahora que vamos a volver a la presencial, de repente me vuelve a suceder lo de antes, ¿no? Que me agarraban en los pasillos y ahí me preguntaban, ¿sí? Cuando podían, ¿no? Porque a veces la parte administrativa está muy ocupada en la facultad y no me da el tiempo, pero a veces en el pasillo me agarraban y me preguntaban, les daba sus tips y ya con eso lo hacía. O a veces un poquito con el auxiliar también, ¿sí? Entonces tomen en cuenta que los prácticos son para eso, prepararse para que el día del examen te sea fácil y puedas salir pues con una nota aprobatoria, que es lo ideal, ¿no? Para que llegues a la parte 3 que es, bueno, tiene un enfoque de lo que es la programación orientada a objetos. Lamentablemente tenemos acá dos situaciones, ¿no? Una parte de ustedes ya lo ha visto, ¿sí? Ya sabe el concepto de la programación orientada a objetos, ya conoce, ya maneja. Y otra parte no lo ha hecho, ¿no? Entonces, en realidad aquí estamos con esa disyuntiva, tratar de darles los elementos básicos para nivelar, porque este tema ya deberíamos sacarlo del contenido del programa 2. En realidad ya está programado hacerlo, se lo iba a hacer a principios del 2020, justamente cuando vino la pandemia, pero todos estos cambios que hubo, pues no se hizo efectivo al 100. He tratado de introducir el nuevo contenido a través de los proyectos que se tienen que hacer en el tema 3, porque el tema 3 no se evalúa por examen, sino por proyecto. Es decir, hay un producto que hay que construir con grupos y ya es buena idea que vayan viendo, ¿no? Con quién van a hacer el grupo, porque en verdad, muchachos, yo no puedo armarlo los grupos. He intentado en semestres anteriores armarlo los grupos, pero me ha resultado conflictivo en el sentido de que desconozco quién se lleva bien con quién y quién se lleva mal con quién, ¿sí? Sobre todo eso, ¿no? Haber armado un grupo con personas que no son afines, a veces hasta tienen un conflicto personal y me resulta complicado porque eh, me echan la culpa a mí, ¿sí? Mi grupo no andó porque usted me lo asignó. Entonces, ya ustedes ahora que saben que va a haber un proyecto que hay que desarrollar al final de la materia, tienen que ir viendo con quién armar su grupo, ¿no? Y por último, hasta puede ser su grupo de estudio también, ¿sí? Pues ahí ya vayan viendo, ¿ya? Porque estos grupos son de máximo 5 personas, se desarrolla un producto y muy triste es para mí a veces ver que al final dejan a alguien solo, ¿no? Lo entiendo porque yo también fui estudiante, entiendo que cada uno ve por su vida, ¿no? Al final de semestre, entonces a veces sucede que el grupo termina deshaciéndose porque dan énfasis a otras materias y alguien queda solo, luego no sabe de qué grupo pegarse. Eh, una vez que ya empezamos las defensas, porque el proyecto se hace en pasos, ya no pueden andar migrándose de grupo, ya, o sea, donde naciste, ahí te tienes que quedar. Y lamentablemente a veces quedan así. Entonces, ustedes son los responsables de ir viendo quién van a trabajar, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con ello, porque no lo hagan al final de semestre tampoco, porque les cuento que a veces al final de semestre, con quien sea, están armando grupo, a veces ni se conocen, ¿no? Entonces, hay que ir viendo ya con quién van a trabajar. Si el semestre anterior ya tuvieron un equipo de trabajo, ya saben, ¿no? Cómo funciona. Entonces, seguramente que ahora pues pueden tomar una mejor decisión. Ahora, los grupos siempre son complementarios, ¿no? Normalmente un grupo de los mejores no va a haber, o sea, tiene que ser bastante mixto. A veces tal vez alguien no es su área la programación, pero tiene internet, tiene computadora, tiene un ambiente de trabajo, no lo sé, le gusta investigar, nos va a encontrar tal cosa. Entonces se complementa el equipo, ¿ya? Se complementa el equipo. Entonces, de todas maneras, eso lo van a ir viendo ustedes, ¿ok? Entonces, este es el contenido que vamos a trabajar este semestre. Siempre la interrogante es en la parte 3, ¿qué va a ser el proyecto? El proyecto normalmente llega hacia la etapa de diseño, es decir, un diagrama de clases con un prototipo de la aplicación que se está pidiendo construir. Un prototipo significa algo muy cercano a lo que va a ser en realidad, pero que no está completo, ¿no? Que no está listo para decir ya está funcional la aplicación. Eso lo hacemos por el tema tiempos y pues el objetivo que tiene el tema 3, que es el dominio de lo que es la clase, el diseño de la clase,
el dominio de lo que es el diseño de las relaciones o asociaciones entre clases, y el uso de las clases, principalmente el uso, ¿no? Porque puedo definir una clase como una herramienta o un módulo dentro de una aplicación grande, pero también tengo que saber utilizarla. Y de esa manera yo voy a anotar para qué es que inventaron la programación orientada a objetos, que es básicamente eh, una estrategia diferente a lo clásico, que era la programación estructurada, en la cual tú te enfocabas más en el problema que había que solucionar. Recuerden, a programación uno normalmente te decían, resuelva este algoritmo, resuelve este problema, y tú te concentrabas en la solución del problema. Lo lindo de la programación orientada a objetos es que nace desde con un espíritu más sencillo, ¿no? No se enfoca inicialmente en el problema, sino se enfoca más bien en el sistema que está alrededor del problema, ¿ya? No interesa mucho el cómo al principio, ¿sí? Más bien interesa el qué, ¿no? ¿Qué hay? Hay una persona, hay mueble, hay casa, hay animales, no sé. Entonces, ¿qué cosas son las cosas que hay en el ámbito del problema que estamos trabajando? Y a raíz de ello, de esos objetos que encontramos, que son del mundo real normalmente, vamos encontrando lo que es la definición de la clase, porque la clase es la definición de un grupo de objetos que tienen las mismas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo encuentro a Juan, Pedro y Lucas, cada uno es un objeto independiente, pero los tres comparten de repente el hecho de que son personas, ¿sí? Entonces, de ahí donde nace el concepto de la persona o la clase persona, y yo defino al objeto Juan, Pedro y Lucas como del tipo de la clase persona, ¿ya? Entonces, todo eso que he hablado lo vamos a ver muy de a poco en esa parte. Vamos a hacer las construcciones de algunas clases demo, algún ensayo de cómo se puede trabajar en una demo sencilla, y luego con ese conocimiento ya es que ustedes se les va a pedir un planteamiento de problema o un planteamiento de proyecto. Ahora, el tema del proyecto siempre es desconocido hasta el día de la primera presentación. El día de la primera presentación es presencial. Yo les doy el problema que van a resolver y ustedes empiezan a aplicar los conceptos teóricos de la programación orientada a objetos para armar hasta el diagrama de clases. Y con ello vamos avanzando 3 presentaciones que tienen, ¿no? Ustedes hacen algo en el aula, yo me llevo para retroalimentar, siguiente clase devuelvo, con calificación ya, se les pide una segunda cosa y en siguiente semana se les da la retroalimentación y así sucesivamente. Cosa que la última presentación, que es la tercera, se les da como una semana de espacio para que construyan el prototipo demo que se tiene que lograr como última presentación, ¿ya? Entonces son en 3 etapas lo que se logra lo que es la calificación del proyecto. Y bueno, ahí está la evaluación de grupo, la evaluación individual también, eh, el tema de las preguntas. ¿Y saben cuál es el problema normalmente en la evaluación del proyecto? Es que pese a que yo ahora, por ejemplo, les estoy diciendo, no me van a hacer caso. Sí. Se entiende que el día de la primera presentación ustedes ya han barrido toda la teoría y la conocen, ¿ya? Que los ejercicios que hemos planteado en clase lo conocen, lo han practicado, ¿sí? O sea, que es una teoría ya conocida. Cosa que cuando les doy el planteamiento del problema, ustedes aplican esos conocimientos y logran obtener un producto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el día de la primera presentación del proyecto no estudiaron, simplemente eso. No estudiaron y se vienen sin saber nada, o de repente del grupo de uno nada más del grupo sabe, ¿sí? Y cuando se les da el problema, pierden demasiado tiempo yendo a internet, a los apuntes, a investigar todo lo que tienen que saber para poder armar. Entonces, eso les quita tiempo, cosa que cuando termina el tiempo que les doy, que no es mucho, ya, pero es lo justo, eh, terminan resolviendo a la mitad las cosas y van perdiendo puntaje.
¿Ah? Entonces, cuando ya se les dice, empezamos desde la tal día las presentaciones de los proyectos y la primera evaluación es tal fecha, ustedes deben recordar que la primera evaluación no se puede volver a dar, o sea, es una sola, ¿ya? Porque para ese día tienen que venir preparados como si fuera un día de examen, solamente que ahora lo que van a hacer es una aplicación basándose en esa teoría y bueno, en equipo, ¿no? Van a dividirse el trabajo en grupo o lo van a analizar en grupo y van a tener un solo resultado que tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, ese es el contenido de la materia, principalmente. Dos exámenes parciales, ¿sí? Más un proyecto final. Con ello están las 3 evaluaciones que se van a hacer en total. Y al final del semestre, de acuerdo a la nota, si alguien no llega al 51, se le permite volver a dar uno de los 2 parciales, o el primero o el segundo, ¿sí? Cosa de que recuperando la nota, digamos, te aplazaste en recursiones, pero aquí ya en análisis te fue mejor y tu proyecto estaba súper, y te faltan unos puntitos, bueno, pues das un recuperatorio de recursiones que te saques la mitad de la nota y ya logras un buen porcentaje, no solo el 51 probablemente, ¿no? Alguna rara vez, digo rara porque a veces se confían mucho y no llegan, ¿sí? Con estos dos logran, ¿sí? Análisis y programación orientada a objetos, ¿no? O recursión y programación orientada a objetos. Alguna vez lo logran, pero lo ideal es de que si te aplazaste, intentes recuperar nota eh, volviendo a dar el examen, ¿ya? Ahora, ese de volver a dar el examen, todo depende de las circunstancias, ¿no? El semestre anterior, por ejemplo, hubo una situación especial que se analizó, entonces dimos el examen de recursión y bueno, luego se les volvió a dar una segunda fecha para el que no estuvo, lo dé y el que ya dio tenga la oportunidad de volver a dar, ¿no? Cosa que a final de semestre ya no se volvía a dar recursiones, ya se había dado 2 veces. Entonces, es probable que tal vez hagamos lo mismo. De esa manera, yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Porque, a ver, a veces, ¿qué es lo que hace que le vaya mal a uno? Los nervios, la falta de práctica, y de repente con una semanita más de práctica ya la sacás, ¿verdad? Ya le agarrás el hilo. Entonces, fue una buena experiencia. Vamos a ver si este semestre eso logra también. ¿Listo? Pero si no, a final de semestre se quedaría, lo cual a veces es más complicado, ¿no? Porque andan como más ocupados y más lejos de lo que se sabía en el momento. Yo, consejo general que les doy, para el examen, prepárense. Prepárense para el examen para ir saliendo y matando. Esta materia se puede acabar más antes de la fecha límite porque no es tan larga, ¿sí? Se alarga cuando tenemos muchos problemas de asistencia, etcétera, y eso, bueno, mientras era virtual no había, ¿no? Que normalmente yo estaba regular en clases, eh, pero ahora yo creo que todos tenemos que ir por lo siguiente, ¿sí? Cada clase es oro para nosotros, ¿sí? Hay que aprovecharlo al máximo la clase. Yo voy a tratar de enfocarme en lo que necesitan y lo demás por apoyo de plataforma, porque no sabemos, ¿no? Podemos enfermar de un día al otro y lo ideal es que cualquier tema que tengamos no se note. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo de que no se perjudiquen por mi parte y bueno, espero que otro semestre lo logremos, ¿ya? Entonces, la idea es ir avanzando sin parar, ¿ok? Y para eso vamos a esforzarnos todos. Bueno, acá les estoy dejando el enlace. Esto es, bueno, esa es la lista de reproducción en YouTube del semestre pasado. Este es el enlace de Zoom automáticamente que ustedes le dan clic con este ID y código que están acá. Pueden enganchar cuando tengamos que hacer Zoom. Eh, no sabemos, no es como antes, ¿no? No sabemos si algún rato vamos a volver a Zoom, pero por el momento ese va a ser el enlace y si hubiera un cambio, ahí mismo lo voy a hacer el cambio, ¿sí? Para que sepan. Y luego me pego a su grupo de WhatsApp, si no están muy chinchositos ahí, me voy a quedar mientras sea importante, ¿ya? Ahora, este es acá ustedes ya tienen todo el contenido, pero es importante que entren a este rojito, que es información de la materia, ¿ya? Porque acá ya está cargada cierta información que es para todos. Miren, carpeta pedagógica.
Ahí está un poquito un mensaje de apoyo, de bienvenida, ¿sí? Acá hay un video motivacional de unos minutitos, en lo que tengan un tiempito, ustedes le dan clic. Eh, ok, hoy se está grabando, ok, está bien. La primera clase inductiva acá lo voy a poner el enlace, ¿sí? Eh, el programa de la materia está por acá. Ustedes entran a estos enlaces y lo van a poder ver. Yo ya lo he dicho en la introducción, pero principalmente está el plan de clases, que es este archivito, que igual lo pueden descargar, está en formato PDF, y está la indicación de lo que se va a trabajar, ¿ya? Aquí, olvidé otra vez, siempre olvido, hago dos clases especiales, ya antes de empezar el tema número 1, ¿sí? Hoy voy a empezar un poquito para que el día viernes lo trabajemos a fondo. Estas dos clases especiales son bien introductorias porque es una introducción al lenguaje C++. Sinceramente, lo que yo veo en el laboratorio es a veces, no es que tú no sepas recursión, de repente ya les conocen, pero lo que no saben es el lenguaje de programación. Y yo lo que voy a hacer en esta clase de hoy, bueno, muy poco hoy, pero más que todo el día viernes, aunque no me crean, lo puedo hacer en una clase, lo hemos hecho antes. Voy a darles una introducción a C++, algún documento de apoyo para que ustedes continúen. Necesito que se pongan las pilas aprendiendo un lenguaje de programación que maneje recursión, porque como no los conocen, al momento de plantear el algoritmo no saben cómo poner la instrucción, no saben cómo escribir un if, un si condicional, un mientras, un para, no saben cómo asignar, cómo definir variables, no saben cómo hacer operaciones aritméticas o lógicas. Esa es la traba. Y entonces lo que hago en estas primeras clases es principalmente enfocarme en ello. Entonces yo voy a nivelar seguramente en la tercera semana ya este programa que está aquí, pero va a haber una variación solo por esa introducción que yo la verdad he visto que siempre les hace falta. Ya entonces eso va a ser el 22 y el día viernes para concluir. ¿Ya? Bueno, acá van a ir viendo más o menos la secuenciación de lo que se va a hacer por cada tema. También está el tema de los exámenes, ¿sí? Está la fecha de la primera evaluación. Básicamente cada mes es una evaluación, ¿sí? Aquí está, ¿ya? Eh, si hubiera un tema, por ejemplo, de que yo me tengo que ausentar unos días, igual lo vamos a nivelar, no se preocupen, ya lo esclarezco ahora, y nos vamos a ir nivelando, porque esto está con bastante, se puede decir, espacio que nos va a permitir atrasar o adelantar de repente, cosa de que llegamos al final en diciembre, programando el proyecto final más o menos para el 19, un examen recuperatorio, entre comillas, si fuera necesario, el 23 de diciembre, antes de Navidad, para que puedan irse a descansar, y una publicación de las notas finales el 26 de diciembre, sí, después del feriado, ¿ya? De todas maneras, cualquier variación del programa lo vamos a coordinar oportunamente en su momento, pero esa es la perspectiva, ¿ya? Hasta el 26 de diciembre. Luego tenemos también lo que es las evaluaciones acá. El primer parcial, 30%, lunes 19 de septiembre. Segundo parcial, 30%, viernes 11 de noviembre. Talleres, 10%, estos son ejercicios en clase, ¿ya? De repente lo trato de hacer antes del examen, ¿sí? Antes del primer parcial va a haber uno, antes del segundo parcial va a haber otro. Y para el proyecto final no hay taller, porque cada clase básicamente es un taller, porque no les doy solamente los conceptos teóricos, sino también les voy dando algunos ejemplos de cada concepto teórico, cómo se aplica en la práctica. Entonces no hay taller para el proyecto final, pero sí para estos otros dos. Ahora esos talleres llegan a 10%. Entonces, como les comentaba, no hay prácticos. Los prácticos son para que ustedes se preparen para el examen, ¿sí? Para que logren pues, estar más preparados, ¿no? Entonces, saben ustedes de que cuando uno se enfrenta a un problema conocido, probablemente lo supere, ¿no? Más fácilmente que contra un problema desconocido, ¿no? Entonces, no sé si eso se han dado cuenta. Acá hay un poquito de la bibliografía.
en realidad, este de acá, fundamentos de algoritmia, tiene un poco de lo que es recursiones, ¿ya? Mm, yo voy a hacer unos cambios en la plataforma porque voy a tratar de poner algunos videos explicativos sobre lo que es la técnica de la recursión que yo ocupo. He encontrado algunos videos en una universidad española donde lo muestra bastante bien, entonces vamos a ver si con eso algunos encuentran un poquito más de apoyo. Lo que pasa es que en los textos te muestran ejercicios resueltos y no se entretienen mucho explicándote cómo funciona la lógica del algoritmo recursivo. Y ese es precisamente el problema. No entienden la lógica y por lo tanto dicen no sé cómo, pero funciona. Esa es una frase común cuando estamos llevando recursiones. Dicen, no, no sé cómo, pero funciona y dice que va a funcionar. Entonces, no puede ser. Nosotros tenemos que saber cómo está funcionando para que podamos hacerle modificaciones y adecuemos lo mismo para otras soluciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De recursiones, entender la lógica para poder nosotros plantear nuestros propios algoritmos recursivos, ¿sí? Entonces, acá hay un poquito algunos enlaces también, ya, sobre lo que es un poquito de la programación en C++ y otro poquito sobre lo que es análisis algorítmico, que como pareciera que es pura teoría, pero en el fondo es una teoría que se puede aplicar en la práctica, porque nosotros podemos determinar luego la complejidad de un algoritmo y de esa manera tomar una decisión práctica, ¿sí? De cuál algoritmo va a ser más eficiente cuando el número de entradas crezca. Y la eficiencia está medida en tiempo normalmente, ¿no? O sea, cuál va a ser más rápido. Ojo, esto sin tomar en cuenta el hardware en el cual va a funcionar el algoritmo. ¿Listo? Bueno, acá en la plataforma van a encontrar el material, está como primer punto una introducción a C++ Builder, que es lo que yo voy a trabajar en las siguientes clases. Aquí están viendo un poquito, comenzando con C++ Builder, hay un video mío, algunos conceptos básicos de C, hay un video mío, aquí hay un programa resolviéndose con C++, hay un video de apoyo. Como les comento, esto ha sido pues lo que se ha logrado de varios semestres que se ha estado trabajando con sus compañeros a través de Zoom. No es perfecto, sí, no es perfecto porque no tenía las herramientas exactas para lograr mejor, pero de repente ayuda, ¿ya? Ahora, estos resúmenes tienen lo básico, estos PDFs tienen lo más básico que necesitas para trabajar la programación. Yo voy a usar estos elementos para hacer las prácticas las siguientes clases, elementos básicos que debo conocer en C++ Builder, ¿sí? Luego, algunas herramientas básicas de programación, objetos básicos, como el formulario, la etiqueta de Levy, la grilla, sus principales propiedades que por suerte se repiten en uno y otro objeto y que nos va a permitir hacer una interfaz para las aplicaciones que vamos, pequeñas aplicaciones que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces como que aquí hay un compendio bastante sencillo para poder arrancar, ¿listo? Ahora, yo voy a trabajar en C++, como les comentaba, ¿sí? Y yo les digo una cosa, esto del lenguaje de programación, si bien se puede poner abierto, ustedes programan en lo que sepan, deben desafiarse, ¿no? Porque yo no he escuchado que busquen ingenieros en sistemas o desarrolladores de software en un lenguaje de programación que tú tengas. Ustedes tienen que tener la habilidad de aprender nuevos lenguajes de programación. El C++ Builder es uno de los más antiguos que existe. Lo único que han hecho es aumentar, porque la mayoría de los lenguajes de programación están basados en C, ¿sí? Eh, Pascal no se usa mucho más para desarrollo, ¿no? Sin embargo, Java, Python y todos ellos han empezado a estar de moda, ¿no? Y la programación web también utiliza bastante Python, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener nosotros la habilidad de aprender nuevos lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, el momento es ahora, ahorita, ¿sí? No sirve que cuando busques un trabajo veas en los requisitos que diga Python y tú te pongas a aprender Python,
te sirve haber en algún momento aprendido Python y decir, tengo elementos básicos de Python y me puedo defender porque tengo la capacidad de aprender nuevos lenguajes de programación. Yo siempre les digo, aprendes uno y los demás no cuestan igual, o sea, son más fáciles de aprender porque los elementos de la programación son los mismos, solamente está variando la forma de escribirlos, ¿sí? O sea, si bien están todos en inglés, tiene su propia sintaxis, ¿verdad? No es lo mismo un sí condicional en Python que en C++. Entonces, en esta primer parte, con este primer tema cero que le podemos llamar, el objetivo es darles una introducción a C++ desde el punto de vista de los elementos, objetos básicos que van en la interfaz de una aplicación. Dos, las instrucciones en C++, cómo se las escribe, cómo escribo un para, un mientras, cómo asigno variables, cómo analizo operaciones, etcétera, ¿ya? Entonces, como el objetivo que tenemos es tratar de aprovechar al máximo nuestras clases, lo que les voy a pedir para la siguiente clase es que ustedes tengan su portátil instalado el C++ Builder. Me parece que el embarcadero es el que está más al alcance. Ahorita lo estoy abriendo. Ustedes pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? No tengo el write. Ay, creo que está aquí, ¿sí? El RAD 10.4. Ahora, a ustedes, para lo que nosotros hacemos, les sirve desde la versión 7 en adelante. Entonces, si tienes una máquina con pocos recursos como la mía, puedes instalarte una versión 7, que es más livianita, aunque creo que ya en Windows 10 ya no se la puede instalar por las actualizaciones que han hecho. De todas maneras, eh, estos lenguajes de programación les ayudan a ustedes a instalar en su centro interno, ¿sí? Si son de sistemas o informática o redes del que seas, no importa, eres de la facultad. Normalmente en sistemas ahí todo el día están, ¿sí? En su centro interno y tú vas con tu portátil y ahí ellos te están instalando, configurando. Y porque este RAID, sobre todo, es bien grande, no solo tiene C++, tiene también, si no me equivoco, Delphi, y bueno, tiene varios entornos de desarrollo web, móvil, etcétera. Entonces es bastante grande. Algunas veces es un poco costoso instalar. Pareciera que es simplemente siguiente, hasta que no te pregunte, y poderle hacerle un parche, ya, en la versión de paga, ¿no? Porque, bueno, normalmente en el centro te van a dar la versión parche, ¿no? Una versión parchada con algún crack para que puedas utilizar. Ahora, ¿por qué no hemos utilizado la versión? Hay otra versión que se llama Community. Ok, como ustedes son individuales, vamos a hacer lo siguiente. Yo no lo he probado, ¿sí? No lo he probado, la verdad, por falta de tiempo, pero hay una versión Community que la puedes descargar desde el mismo sitio web de este fabricante del RAT, ¿sí? La versión Community la descargas y no te cobran, o sea, no necesitan licencias, son versiones educativas, pero al momento de registrar tenés que poner un correo electrónico. Ahora, ese correo electrónico siempre va a ser mucho mejor si es un correo de la institución educativa que tú tienes. Ustedes en la facultad pueden solicitar su correo facultativo, que tiene uagrm.edu.bo al final, ¿sí? En su CPD facultativo. ¿Ya? En el CPD facultativo, si ustedes van por ahí, en la puerta hay un QR, o al centro interno, cualquiera te dice cuál es el QR, tú a ese QR solicitas tu correo institucional. Si bien no tiene gran espacio, la ventaja es de que utilizas ese correo para registrar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Porque las versiones educativas te piden un correo de la institución educativa que tú tienes, lo verifican y con eso te dan pie, ¿no? A que tengas libre el ingreso, el acceso. Entonces, eso sería lo más recomendable para ustedes. Entonces, esta semana yo les desafío a que se contacten con el CPD facultativo, soliciten su correo institucional, ¿sí? Una vez que hayan solicitado ello y ya lo tengan, no cuesta mucho, solamente que tal vez demoren 24 horas en activarte,
¿ya? Por el tema del amplio trabajo que tienen, un poco personal, tú puedas intentar descargarte la versión community y vas probando, porque no solamente te va a servir para esto, te sirve para otros softwares que vas a ir necesitando a lo largo de tu carrera, ¿sí? Y bueno, esto es válido hasta que titulas, ¿no? Tú tienes tu correo activo hasta que titulas, ¿ok? El espacio no es mucho, como les digo, pero funciona perfectamente para lo que es registrarse, recibir correos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que era el objetivo que tuvo el tema de crear esos correos institucionales. Y bueno, si también quieren probar esta versión, yo por ejemplo tengo una versión parchada, el instalador lo tienen en los centros internos, ellos te ayudan a instalar o te lo pasan en un flash y les comento que a veces no es muy fácil instalar, por eso es que a mí me gustaría que esta semana se preocupen de que en su portátil o la computadora que tienen, ustedes tengan instalado su propio RAID, ya, su propio embarcadero para que puedan hacer las pruebas. Y este viernes voy a empezar con el tema cero, no debería existir, por eso se llama cero, pero es una introducción a lo que es C++. Y si tú estás más curioso y sin nada que hacer, vas a entrar a la plataforma y vas a ver en el tema cero, el primer video que les he pasado, para que puedas ver la introducción, que es similar a lo que voy a hacer con ustedes en la siguiente clase, ¿no? El objetivo va a ser aprender un poquito de la interfaz para armar el formulario y luego les voy a pasar una especie de ayuda a memoria de lo que son las principales instrucciones y ustedes van a ver que usando esa mínima ayuda a memoria yo puedo armar mis aplicaciones sin ningún problema. Y ya la siguiente semana vamos a comenzar con lo que es recursiones, que es la programación ya que correspondería al programa de la materia, ¿ya? Bueno, voy a ir leyendo los mensajes a ver qué están. Sí, voy a ir respondiendo, ¿sí? Vamos a usar C++, ese es el que ocupo siempre. Para C++ es el que estamos viendo, el RAID Stereo 10.4 es el que tengo, pero de la versión 7 para adelante cualquiera te sirve. Las diferencias de lo que nosotros usamos es muy leve, casi no hay. ¿Qué más? Sí, más que descargar, yo te aconsejo que vayas al centro y les pidas que te den los instaladores, ¿ya? Laboratorios van a ver seguramente a partir de la siguiente semana y también ahí los auxiliares te van a ayudar con esto. Bueno, vamos a intentar que lo hagan, pero de todas maneras, como les comento, hay que ir al centro y ellos tienen ya su banco de datos y con tu flash te lo pasan, e incluso si tú les pides, te ayudan a instalarlo en la portátil, ¿no? Traten de hacerlo durante la semana, de tal manera que el viernes ya lo tienen. Porque ya luego las clases presenciales en el laboratorio seguramente nosotros lo vamos a hacer, pero allá lo tenemos todo listo, no pasas por la experiencia de que no funciona, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que hay que hacer fuera de clase, ¿listo? Entonces, sí, embarcadero Radestedio es lo que vamos a utilizar. Y en Linux, no. En Linux tendrías que buscarte una aplicación orientada a recursión. La verdad que no sabría cuál. A ver, Python, si viene Python para Linux, Python soporta recursiones. Pero ya tú tendrías que acomodarte, Roberto, a lo que es el lenguaje de programación, porque yo voy a utilizar puro C, ¿no? Entonces va a haber variación si te cambias de lenguaje de programación, porque tendrías que codificarlo en el lenguaje que vas a utilizar. Realmente no sabría decirte en Linux cuál es el que soporta recursión, primera vez que me preguntan, pero la siguiente clase te puedo esclarecer si no encuentras la información en internet. De seguro hay. C++ para Linux, si tú encuentras, seguramente vas a encontrar una versión de consola, ¿sí? Una versión de consola es parecido a Python, ¿sí? Aparece una pantalla negra como esta y te permite abrir un editor de texto, ¿sí? Parecido al bloc de notas, ¿no? Una versión de consola, lo único que tiene es
un editor de texto parecido a bloc de notas, donde tú escribes en C++ las instrucciones, grabas el archivo y luego desde el ambiente de consola llamas al archivo para que se compile y ejecute, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que vas a encontrar en C, ¿no? Entonces, la verdad que debe haber, pero no lo he investigado ni sé, pero sé que hay versiones de C++ para Linux. Yo te desafío más bien, Robert, a que lo hagas en C++ Builder de una vez, porque el día del examen vas a estar en laboratorio y vas a estar con C++ Builder, ¿no? Porque tienen que dar examen en las máquinas de laboratorio. Y eso significa que tendrías que utilizar ese software, ¿ok? Am, mm, mm. Creo que Anthony te está diciendo de que si tienes Linux, no te hagas tanto problema en la portátil, y de repente habría que ver qué características tiene tu portátil, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes en una PC o en una portátil, mi caso es ese, tener dos sistemas operativos o más sistemas operativos. En los laboratorios tienen tres sistemas operativos las computadoras, ¿sí? Una es la que utilizan ustedes, otra utiliza extensión y otro es Linux. Entonces, dependiendo de lo que se va a hacer en la máquina, se usa uno u otro sistema operativo, ¿no? Entonces, el más cargado es el de ustedes porque hay demasiado software ahí metido. Ahora, de todas maneras, tú en tu máquina, si tienes un Linux instalado, y es un poco difícil que le agregues un Windows. Normalmente esto funciona al revés. Cuando se va a tener sistemas duales, primero tienes que instalar Windows, primer sistema operativo, Windows 10, Windows 8, Windows 11, el que tengas, y luego recién se le agrega la segunda versión de sistema operativo, que en este caso sería un Linux, ¿no? Entonces, esto se llama instalación de sistemas duales, ¿no? Esto también seguramente lo van a ver en sistemas operativos 2, si no me equivoco, ¿ya? Pero si tu máquina tiene bastante memoria RAM, 8 gigas es suficiente, y tú tienes un Linux, por ejemplo, lo que él dice también es cierto, puedes instalarte un software virtualizador, por ejemplo, un VirtualBox. VirtualBox es un software orientado a virtualización. Tú instalas VirtualBox en Linux, es libre la versión, y una vez que instales VirtualBox, VirtualBox te va a permitir instalar de manera virtual allí un Windows, el que tú necesites. Ahora, lo que no sé es si RAID embarcadero permite instalar en máquinas virtuales. Normalmente muchos softwares se pueden instalar en máquinas virtuales. Normalmente trabajamos así. Pero el RAID no estoy segura, no te puedo afirmar porque nunca lo he probado, ¿ya? Y no he visto información sobre si soporta virtualización. Eso es para responder lo que decía Antonio, ¿no? Entonces, como ustedes ya son del área de computación, tienen que empezar a ver la vida como que todo, a veces hay que investigar mucho y probar porque hay casos aislados, ¿no? La virtualización es una solución para tener más sistemas operativos en una computadora para poder hacer muchos procesos distintos. De ahí viene la teoría de servidores virtuales, ¿no? Donde es un solo fierro o hardware, pero puede ahí virtualizarse muchos sistemas operativos. Y esto se hace pues con sistemas orientados a virtualización como Proxmox y así, ¿ya? De todas maneras, para no complicarte mucho, yo creo que podrías probar si RAID se permite instalar un RAID Studio en una máquina virtual. Y eso es entrando a la web e investigando, y si ya tienes el dato nos comentas la siguiente clase, ¿ya? Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita adicional hasta el momento. ¿Nadie? No. Bueno, entonces vámonos por acá. Entonces, el día viernes vamos a ver todo esto, pero como es bastante extensivo, ¿sí? Ustedes pueden entrar ahora mirando este video introductorio que está acá, porque yo el día viernes tengo que agarrar y hacer estas tres cosas en una sola clase, ¿sí? Una introducción, utilización del formulario y luego codificación de instrucciones y pasarles la ayuda a memoria también, que seguramente está por aquí, en conceptos básicos. Esta ayuda a memoria, acá está todo cómo se traduce en C, ¿sí?
funciones, variables, operadores, estructuras algorítmicas, y aquí vas a encontrar toda la información de cómo se definen, cómo se las traduce, ahí están los tipos de variables, los símbolos de los operadores, aritméticos, relacionales o comparativos, y los lógicos, que son los que más usamos, ¿no? El AND, el OR, ¿sí? Luego viene la codificación de las estructuras algorítmicas, ahí está el si condicional doble, el simple, ¿vieron? Ahí está la sintaxis, aquí estamos viendo que todo lo que se maneja como begin-end está con una llave, ¿sí? La llave indica principio y la que cierra final, ¿sí? El para es lo que más yo ocupo porque te sirve de while también, o de mientras, ¿sí? El repeat until, ¿sí? O el while, perdón, el while, do while, ¿sí? While is true, mientras sea verdad hacer, y el al revés, el do while, ¿sí? Repetir hasta que sea falso, ¿no? Cuando es falso termina, ¿sí? Ok, y el switch o el case o selector también, que bueno, no lo ocupo mucho yo, pero a veces es bastante útil cuando tenemos varios sí, ¿no? Condicionales anidados. A veces un switch hace más sencilla la codificación. Y luego con elementos básicos vamos a implementar alguna demo. Esta es una que se implementó seguramente en el video que está ahí, pero conmigo vamos a hacer seguramente otra demo, ¿no? Todo con el enfoque de podernos preparar para que la siguiente semana, cuando yo esté escribiendo instrucciones en C, ustedes entiendan, ¿sí? O sepan dónde empezar, ¿ya? Entonces, hay que ponernos las pilas. Vamos a consumir C++ esta semana. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen ustedes? Cargar Embarcadero Write en sus portátiles, 1. 2, si te da una horita, media horita libre, por favor dale clic por acá en el video y tratate de ver una introducción a lo que es el uso del formulario por lo menos, cosa que la siguiente clase todos los elementos que yo voy a barrer te van a ser similares, conocidos, y más bien me puedes preguntar por alguna fallita que hayas tenido, y si no puedo ayudarte en ese momento, porque a veces no lo sabemos todo, te voy a tratar de buscar una alternativa, ¿ya? Y para mí, a ver, la virtualización del embarcadero, se lo puedo responder de repente si no nos trae la respuesta a su compañero. Es primera vez que me pregunta sobre ese tema, ¿ya? Creo que es lo único que les debería, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, van a ser en laboratorio las clases, eso es lo que ha definido el rector, solamente que yo les voy a pedir que tengamos los cuidados necesarios, ¿ya? Yo si por ejemplo me enfermo, voy a tener que no asistir, porque no quiero que ustedes también se enfermen, ¿sí? Es que ahora cualquier resfrío es candidato a ser ah, el virus de COVID, ¿sí? Está muy similar a los resfríos y lo malo es que se disemina muy rápido, ¿no? Pero no me preocupa, porque voy a tomar el distanciamiento necesario con ustedes, ¿sí? Eso va a ser una de las cosas diferentes a clases antiguas, ¿no? Vamos a tener que tomarnos más en serio el distanciamiento para que podamos llevar un semestre regular, ¿sí? Entonces sí va a ser presencial, sobre todo la parte de reclusión, sí o sí necesitamos laboratorio. La parte de análisis algorítmico puede ser en aula y puede ser virtual. Podemos hacer de repente ahí una mezcla, si es que se nos permite, ¿ya? Pero recursiones tiene que ser en laboratorio, ¿ya? Ahora, el problema tal vez es que seamos muchos. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Voy a saberlo la siguiente clase. De repente tengamos que dividirnos en dos para que valga el tiempo, ¿no? Valga la pena su tiempo. ¿Listo? Si puedes llevar a laptop. Sí pueden llevar laptop al laboratorio, pero el problema del laboratorio es que no se puede desenchufar las máquinas, ¿ya? El laboratorio tiene enchufes, tiene un máximo de consumo que aguanta cada enchufe, entonces, y los enchufes ya están empotrados para las máquinas, ¿ya? Entonces tienes que traer con batería si vas a querer trabajar en tu portátil, que es lo ideal. Yo que les decía a sus compañeros, trabajen en laboratorio y traigan su flash memory,
se llevan las cosas en su flash, pero por favor no se olviden su flash. El 2019 tenía al final de año creo que 30 flashes que habían olvidado y claro, nunca los reclamaron y tuvimos que rifarlos, ¿no? Pero eran flashes de 1 giga, 2 gigas, no habían perdido mucho, pero alguno que otro ha perdido información de repente ahí, ¿sí? Entonces siempre tengan la cultura de revisar su escritorio antes de retirarse. El examen es en la máquina de laboratorio, ¿ya? Es en la máquina de laboratorio, no, no realmente su portátil, porque bueno, ahí se llevan toda la ayuda necesaria y el examen se entiende que tiene que ser algo que ustedes construyen en el día del examen, ¿ya? Entonces, vamos practicando utilizar las computadoras de laboratorio, ya que seguramente al principio las van a encontrar un poco lentas, pero ya en el segundo semestre está programado volverlas a iniciar, ya con menos software, porque ya están más definidos los ambientes para qué materias va a ser, ya se está distribuyendo mejor. Entonces seguramente van a estar más rápidas las máquinas y bueno, van a estar respondiendo de mejor manera, ¿ya? Entonces traten de acostumbrarse a usar las compus de los laboratorios. Ahora el examen es en computadora de laboratorio, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Nadie más? Sí, según la programación que veo en, en la en el sistema, los viernes son de laboratorio, ¿ya? Esta semana todavía han estado cambiando. Entonces, lo que yo voy a hacer es reservar lunes y viernes solamente para esta etapa de recursión. Porque acuérdense que en la segunda parte, cuando veamos lo que es análisis algorítmico, no necesitamos computadoras. Y esa la podemos hacer toda en aula. Entonces, yo se los voy a aclarar, sin embargo, para el siguiente lunes, ¿ya? Este viernes vamos a trabajar por Zoom y les voy a confirmar que desde el día lunes es laboratorio, porque voy a solicitar la reserva de los lunes también, para que aprovechemos todo en laboratorio lo que es recursión. ¿Listo? No sé si hay alguna preguntita más, ¿no? Bueno, como son muy poquitos ahora, bueno, no tan poquitos, qué bueno que se enteraron la mayoría del enlace, vamos a quedar acá y el día viernes vamos a hacer una práctica a full, ¿listo? A full, completa de lo que es el C++. Si se ponen las pilitas, van a tener un fin de semana en el cual van a poder hacer mucha práctica con los elementos básicos que yo les voy a dar, ¿ya? La última pregunta dice, ya, a ver, ¿no tiene la materia inscrita? Sí, no pueden pasar a la virtual, pero de todas maneras, acá en Zoom estoy mandando el enlace de la materia. A ver, vamos a revisar, ¿qué están haciendo? A ver. Ok. Bien, al mensajero acaba de pasarles, ese es el enlace de la materia, ¿ya? Si ustedes no pueden entrar, pese a que hacen clic en el enlace, pues lo que puedo hacer es pasarle los dos PDFs, ¿no? Los dos PDFs, donde está el resumen, y en el grupo de WhatsApp les voy a pedir al auxiliar que les ponga la lista de reproducción de YouTube, donde está en la primera parte la programación en C++ Windows, ¿sí? Denme un minutito, ahorita vuelvo al enlace principal. Acá se los voy miren acá, ¿sí? Sé que es del semestre anterior, pero los videos son los que estamos viendo en la plataforma, ¿ya? Entonces, en esta lista de reproducción, aquí tenés clase 1 y clase 2, que son el C++, ¿sí? La clase 1 está orientada a todo lo que es el formulario, ¿vieron? 2 horas, es bastante minucioso lo que se hizo. Y en la segunda clase está enfocado ya a lo que es la traducción del algoritmo a C++, es decir, cómo escribir las estructuras algorítmicas, definición de variables, operadores, etcétera, ¿ya? Entonces ahí están, pues para que se entretengan si en caso no están. En el grupo
de WhatsApp en información del grupo. Ahí lo vamos a poner para que ustedes lo puedan descargar. Y al mismo grupo de WhatsApp les voy a mandar los 2 PDFs que son un resumen de lo que vamos a ver el día viernes. Entonces, el viernes prepárense porque va a ser un poquito largo eh, por el tema de que quiero cubrir ambas cosas a la vez, ¿no? Y lo ideal es que ustedes tengan el lenguaje de programación en su máquina para que puedan hacer junto conmigo las pruebas necesarias y, bueno, vayan viendo qué tanto les falta para lograr asimilar. Ahora, esto no es suficiente, ¿no? Ustedes deberán continuar los siguientes días, el día viernes yo voy a trabajar con ustedes, sábado, domingo o una hora que le des, pero ustedes para adelante, avanzando en lo que es su conocimiento de C++. Ya voy a dar, en la plataforma también está el libro, pero les voy a pasar un manual de embarcadero donde están todas las instrucciones de lo que es C, es un PDF para referencia rápida. Enseguida en el grupo de WhatsApp les voy a pasar los 3 datos. ¿Listo? Entonces ustedes se descargan el manual, lo tienen a la mano para consultar alguna cosita que no estuviera en mis resúmenes, porque pues no, como son ayuda a memorias, no lo tengo todo allí. ¿Ya? Bueno, quedaríamos ahí entonces, jóvenes, si no hay ninguna preguntita más. ¿No, verdad? Listo. Entonces el día viernes nos vemos para arrancar con C++, para hacer nuestras primeras pruebitas. Siguiente semana arrancaríamos con recursiones ya. ¿Ok? Pasen buenas noches entonces. Nos vemos la siguiente clase y enseguida a su grupo de WhatsApp les va a llegar los enlaces que acaba de comentar. Listo, Ok. ingeniera, gracias. A ustedes, nos vemos. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego, jóvenes. Pasen buenas noches. Gracias, ingeniera. Nos vemos. Muchas gracias, ingeniera.